Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos hoy, 7 de marzo, día martes, con nuestro hermano Agustín en Evangelio de Lucas. Por favor, vamos a ver clase pasada. Vamos a estar considerando capítulo 22, del verso 54 en adelante, cuando el discípulo Pedro ha negado al maestro. Y fue ya dicho antes, cuando Jesucristo le había dicho anteriormente que lo iba a negar 3 veces y él inclusive había dicho que no iba a hacer esto y bueno, la palabra de Dios siempre se cumple y trabajó el corazón de Pedro maravillosamente. Vamos a ver la palabra de Dios. 54, capítulo 22 de Lucas. Y prendiéndole llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él no negó diciendo, mujer, no le conozco. Empezamos y vemos aquí ese momento frío de la noche, se juntan al fuego, son detalles importantes. Inclusive esta historia también la tenemos en Mateo, en el Evangelio de Marcos y también Juan, y dan detalles importantes que nuestro hermano Agustín estuvo explicando. Y vemos aquí la primera vez que niega pues, nuestro eh, apóstol Pedro a nuestro Maestro Jesucristo. Dice, mujer, no le conozco. 58 un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. La segunda vez, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Se dieron cuenta de que es Galileo, se diera cuenta en su forma en que habla y cómo dice y cómo se expresaba, dicen los evangelios sinópticos. Verso 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Los otros evangelios inclusive dan el detalle donde dice que él juró y empezó a maldecir, diciendo que no le conocía. 61, vuelto el Señor, miró a Pedro, momento realmente de, de suma importancia, sobre todo para Jesús, está pendiente de Pedro, de fortalecerlo hasta el último momento. Aunque Jesús está preso, afligido, agotado, azotado, siempre el buen pastor pendiente de sus ovejas, hasta en el último suspiro, hasta en el último instante. Pedro es mirado por el Maestro. Y eso es una mirada de misericordia, de compasión, de amor, donde no te olvides lo que te dije, Pedro, que me vas a negar. Y eso como resultado dio en el 62 que Pedro saliera a llorar amargamente, con gran arrepentimiento. Y sabemos que lo que es nuestro querido Pedro, ya a continuación, y los vemos en el libro de los Hechos y cómo marcha su vida y las cartas que nos dejó. Es maravilloso ver que la fe de Pedro fue probada hasta el extremo, con mucho fuego, pero esta prueba era necesaria para fortalecer su vida, porque lo que venía era más grande aún. Verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y golpearon y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpearon el rostro y preguntando, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Todo este momento de cuando Jesús es escarnecido, es golpeado, también lo consigues en Mateo y en el libro de Marcos, Mateo 26, Marcos 14. Y también los profetas del Antiguo Testamento habían dicho, citando Isaías 53, de cómo sería esto. Aunque, como veíamos, el eunuco no sabía de quién decía esta profecía, pero se estaba cumpliendo en el mismo Jesús en este instante, en estos versículos. Verso 66, cuando era el día, cuando era de día, perdón, ya había amanecido, cantó el gallo, mientras cantaba el gallo,
dando el amanecer, cantó el gallo, ya era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y principales sacerdotes y escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él dijo, si os dijere, no lo creéis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces, hay afirmaciones que Jesucristo da con autoridad y con potestad porque Él es el Todopoderoso. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él conoce lo que podemos cavilar y pensar, igualmente lo que están ahí. Sabe sus pensamientos, sabe los designios de sus corazones. Si Él les dice, no van a creer. Si les pregunta, no van a responder, ni le van a soltar. Y le da una afirmación en el 69 como para que ellos terminen de hacer lo que van a hacer. Así como me hace acordar este texto cuando en la cena del Señor el maestro le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer, o sea, como que termínalo. Eso es 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre de Dios se sentará a la diestra de Dios, el poder de Dios, y dijeron a todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron que más testimonio necesitamos, porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El cometido de ellos, por envidia, entregaron al maestro, decía Pilato, por- eh, porque le tenían realmente esa envidia. Y el trabajo o la meta o el propósito de Jesús era llegar a esa cruz y vencer el pecado del mundo en su carne y en su sangre, y con su expiación, perdonarnos y darnos vida eterna. Pero lo que Jesús realmente, como decía Agustín en estudios pasados, me acuerdo de Hexemaní, ya para terminar el resumen, la gran preocupación de nuestro Señor Jesús no eran los látigos, no era el escarnio, no era que le golpeasen el rostro como y se lo vendasen y le pegasen dándole puñetazos, como dice 64. El gran dolor que él sentía o la gran preocupación o realmente la aflicción que lo tenía hasta la muerte era separarse de su Padre. Y nuestro Señor Jesús, aparte de sufrir dolor físico, emocional, sufrió un dolor terrible y espiritual que quizás nosotros no podemos ni siquiera entender. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Comentarios, hermanitos. Quedamos en el capítulo 23. Jesús ante Pilato con nuestro hermano Agustín Afonso. Muy buenas tardes, hermanos amados. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? Si tienen preguntas o algún comentario que hacer, lo pueden hacer libremente, no hay ningún problema, sobre lo que acaba de mencionar nuestro hermanito Alejandro Castelain, sobre el versículo 54 hasta el versículo 71. Ya estamos en la última parte vamos a decir, la parte más difícil para Jesús, porque así como él oró en el huerto del Getsemaní, que si era posible, Dios pasara de él esa copa, pero siempre que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él, porque lo que venía era muy difícil y eso lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Cuando ya él es escarnecido, azotado y bueno, acusado de delitos que él no había cometido. Eh, y lo que venía era la cruz, y él sabía que lo que venía era la cruz y lo que significa la cruz. A pesar de que él como hijo de Dios, como Dios, ¿verdad? Eterno, él sabía lo que significaba la muerte, él sabía lo que significaba la vida eterna, él sabía lo que había después de la vida, él sabía cómo era su vida después de esta vida. Y ese no era el miedo que él tenía, como dice Alejandro. El miedo era, el miedo no era miedo, era preocupación por el hecho de que en él cargaran los pecados de la humanidad. Yo escuché por ahí un estudio de un hermano que él decía que Dios nunca se apartó de él en la cruz. Y ciertamente era el padre, ¿verdad? Pues ningún padre abandona a su hijo en momentos difíciles. Pero sabemos lo que significa el pecado en la vida de los seres humanos. Aunque Jesús era sin pecado, era limpio, era sin mancha, él cargó los pecados. La Biblia dice que él cargó los pecados de nosotros, como dice Isaías, ¿verdad? Isaías 53. Él cargó el pecado de nosotros. Entonces él hizo suyos
el pecado nuestro. O sea, Él se hizo como pecador por nuestro nombre, como dice Romanos, ¿verdad? Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Dios se aparta del pecado y al Jesús está cargando el pecado, Dios tiene que apartarse de él obligatoriamente, porque sí. Y dice, bueno, porque decían, ¿cómo era posible que un padre amoroso como es Dios abandonara a su hijo cuanto más lo necesitaba? ¿Cómo era posible que lo abandonara en el momento que está en momento de más dolor en la cruz, ya muriendo, desangrándose, siendo escarnecido? Ahora yo digo, ¿cómo es posible que un padre amoroso deje que su hijo vaya a la cruz? Esa también sería la otra pregunta. Entonces eso se llama gracia. Es lo que encontramos nosotros en la Biblia como la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. Dios quiso regalarnos la salvación y el pecado tenía que tener una paga. Y la paga del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar nuestros pecados y Dios, para no condenarnos a nosotros, pagó en su Hijo unigénito que era limpio, sin pecado, sin mancha, lo que merecíamos nosotros. Eso es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios manifestado al mundo. Ese es lo grande y lo maravilloso que hizo Dios. Y aquí, que son los momentos más difíciles de Jesús en esta vida, o en la vida, desde que él llegó, se está mostrando que no solamente el dolor y el sacrificio que está enfrentando Jesús en esos momentos, sino se está mostrando el amor de Dios. En la cruz, que era un instrumento de maldición, como dice Gálatas capítulo 3, era un instrumento de maldición, porque maldito todo aquel que es colgado a un madero. Ese instrumento de maldición estaba mostrando que el amor de Dios por nosotros. Entonces, cuando vemos la cruz, estamos viendo el amor de Dios por nosotros. Y esa es la gracia. Cuando Dios nos da a nosotros lo que nosotros no merecemos. Y nosotros no merecíamos la salvación, nosotros no merecíamos la vida eterna, pero Dios en su amor por cada uno de nosotros, en su misericordia, quiso darnos ese regalo de la salvación. ¿Preguntas o comentarios? Hermano Luis, ¿iba a decir algo? Ajá. Hermano, a mí me ha llamado la atención es el caso de Pedro. El caso de Pedro dice en Lucas 12:9, bueno, en el 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pedro lo negó 3 veces. Ahora bien, cuando el Señor vuelve y se aparece ante ellos, viendo aquí lo que acaba de Alejandro leer, cuando dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente, ¿no? Y que el Señor miró a Pedro. Cuando el Señor se apareció ante ellos otra vez, Él le preguntó a Pedro que si lo amaba, que si lo quería. 3 veces le preguntó. Las mismas 3 veces que él lo negó, él le preguntó y Pedro le dijo que sí. En este caso, el Señor conoce el corazón de las personas. Y pienso que por conocer el corazón de las personas, él conocía lo que había hecho Pedro. Y él sabía, el Señor no es que entendió, él ya sabía, él sabe que hay dentro de nosotros. El Señor sabía que eso era un momento muy difícil, ¿no? Y que Pedro estaba, como usted dijo, el Señor no sentía miedo, sino preocupación, pero el Señor sabía que Pedro en ese momento no estaba preocupado, sino que era miedo, el miedo que sufrimos todos los humanos, un miedo casi que raya en el pánico. Y es más, cualquier persona podría pensar, bueno, este me negó, ahora ya no es amigo mío. No, el Señor vino
le preguntó que si lo quería, y su misericordia es tan grande que hasta le siguió confiando la misma tarea que le había confiado desde el principio, desde cuando andaban los dos, cuando andaban los 12. El trabajo que él tenía, es más, ni siquiera lo retiró, sería de tanta confianza que ni siquiera lo retiró de su trabajo, y no pasó nada allí con Pedro. Es muy diferente esa negación. Yo le explicaba una vez a una persona, es muy diferente la negación que hizo Pedro a la negación que hace cualquier persona, como decir, estos ateos entre comillas, porque yo no creo que haya ateos de todos modos, pero es muy diferente eso. Eso era, hermano, que quería. Gracias, mi hermanito. Bueno, Pedro una vez le preguntó a Jesús, allá en Mateo capítulo 18, creo que cuántas veces perdonaría a su hermano que pecara contra él. Hasta 7. O sea, para Pedro, perdonar en un día 7 veces a la misma persona que pecó contra ti, le parecía ya suficiente. Pero Jesús dijo, no 7, sino 70 veces 7. O sea, el perdón es infinito. Ahora, si Dios requiere de nosotros un perdón infinito, Dios también lo practica igual. O sea, Dios siempre nos va a perdonar. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, del versículo 16 en adelante, habla del pecado de muerte. Que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no, o sea que para Dios la injusticia es un pecado de muerte. O sea, ¿y cuántos de nosotros somos justos muchas veces? Ahora, ¿cuándo un pecado se convierte en un pecado de muerte? Cuando un pecado es de muerte. Un pecado de muerte es aquel del cual yo no me arrepiento o no lo reconozco. No reconozco que he pecado. La Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, el mismo dice que todos hemos cometido pecado, pero fiel es Dios que nos perdona, ¿verdad? Cuando nos confesamos y nos arrepentimos de ese pecado. Confesar a Jesús, ¿qué es confesar a Jesús? ¿Qué es negarlo? ¿Qué es negarlo? O sea, negarlo como hizo Pedro. O sea, Pedro lo negó 3 veces porque estaba asustado, tenía miedo, pues le podían hacer daño a él también. Pero él creía en Jesús. Pero tuvo la oportunidad de arrepentirse. O sea, no es que yo niego, viene un delincuente, me pone una pistola en la cabeza y niega a Jesús. Yo digo, sí, yo no niego. Y ya no tengo perdón de Dios. Mientras tengo vida, siempre hay perdón, porque yo me puedo arrepentir de haber hecho eso por miedo, porque es miedo que nos lleva a hacer eso. Lo mismo que hizo el apóstol Pedro, pues fue un miedo, pero él se arrepintió y Dios lo perdona. Y Dios siempre nos perdona cuando hay un corazón sincero arrepentido y cuando reconocemos que hemos cometido errores contra Dios, cuando hemos cometido pecados contra Dios. Pienso así como él le enseñó que hay que perdonar siempre, siempre. O sea, la naturaleza del cristiano es perdonadora. O sea, siempre tenemos que estar perdonando al que nos ofende en todo momento. ¿Alguien más quiere intervenir o preguntar algo? Gracias, Si no, Agustín. vamos Gracias. a, vamos a comenzar entonces con el capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 23, Lucas. Que lo leo, mi amado hermanito. Lea, hermanita. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Amén. Amén. Gracias, hermanita. La orden. Fíjense que, fíjense que Lucas es el que hace referencia a los delitos que están inculpando a Jesús ante Pilato, ante el gobernador de Judea en ese momento, ¿verdad? Porque Mateo simplemente refiere a Pilato preguntándole a Jesús si era el rey de los judíos. Marcos hace lo mismo.
Y Juan también, o sea, simplemente Pilatos se interesa por saber si él es el rey de los judíos. Pero Lucas incluye aquí en su relato cuáles eran los delitos que los judíos o los principales sacerdotes o el Sanedrín, lo que era el concilio que se había reunido para juzgar a Jesús, estaban acusando. Sabemos que cuando ellos interrogan a Jesús, ellos buscaban testigos falsos para poder condenarle, porque la intención de ellos era simplemente llevarlo a la muerte. Esa era su intención, porque si él violaba la ley de Moisés o blasfemaba contra Dios, que era violar la ley, él tenía que ser condenado a muerte. Entonces buscaron testigos falsos y al final el sumo sacerdote, que era Caifás en ese momento, lo conjura para que él diga si eso no es el Mesías, si eso no es el Cristo. Y es cuando Jesús responde y ciertamente él confiesa de que él sí es el Cristo y que lo verían después viniendo en las nubes del cielo, ¿verdad? Ahí es cuando Caifás rompe su ropa, rasga sus vestidos, ¿verdad? Como símbolo de sentirse como profanado el nombre de Dios, sentirse como humillado por lo que dijo Jesús y lo acusa de haber blasfemado. Y por eso él dice, ya no hay más necesidad de testigos, ustedes mismos han escuchado su blasfemia, que dice Caifás. Pero ante ellos, según lo que ellos le mencionan en Juan capítulo 18, a Pilatos, Pilato le dice a ellos que vayan y lo juzguen según su ley, según la ley de ellos. Pero ellos le dicen a Pilato, nuestra ley, nosotros no podemos condenar a muerte a nadie. O sea, el que podía condenar a muerte según la ley, porque el que estaba dominando a Judea en ese momento era el Imperio Romano, y los que podían condenar a alguien a muerte tenía que ser los romanos, o tenía que ser la ley romana, no podía ser la ley judía. No, aunque la ley judía, la ley de los mandamientos, autorizaba a matar a alguien que violara la ley, pero ya ellos, como estaban sobre el dominio romano, ellos no lo podían hacer, tenían que tener autorización del Imperio Romano. Eso lo vamos a ver en Juan. Entonces ellos, para que Pilato lo pudiera condenar a muerte, ellos no podían utilizar simplemente el relato de la blasfemia, porque para Pilato la religión judía no le importaba. El único que le importaba era que hubiera paz en la región, o en Jerusalén, o donde él dominaba, en Judea. Eso es lo único que le importaba al gobernador Pilato, que hubiera paz. Ahora, la ley de Israel, o la ley de Moisés, o violar o no la ley de Moisés, para él eso no le importaba. Él lo que importaba era que subiera la paz y ellos se mantuvieran sujetos a Roma. Mientras se mantuvieran sujetos a Roma, no hubiera problema. Entonces, ¿qué hace este grupo de principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y los ancianos y todos los sacerdotes y el sumo sacerdote mismo? Tenían que acusarlo de delitos civiles que sí eran penados por el Imperio Romano, porque la intención era esa, que lo declararan culpable, y el único que lo podía hacer en ese momento, el que tenía la autoridad de hacerlo, era el gobernador, que era Pilato en ese momento, Pilato. Por eso fíjese que el único que menciona los delitos de los que lo acusan es Lucas. Dice, y comenzaron a acusarle, versículo 2, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, alborota a la nación, está tratando de hacer revuelta en la nación. Claro, cuando hablan de pervertir la nación, es ponerlos en contra de lo que era el Imperio Romano, que es lo que ellos trataban de acusarle, y que prohíbe dar tributo al César, fíjate, hasta con mentiras. Tanto uno como el otro eran mentiras, porque prohíbe dar tributo al César. Imagínate a alguien en el Imperio Romano que prohibiera al pueblo dar tributo al César, que era el impuesto que cobraban ellos, era una obligación. Pero sabemos que no era así. En el capítulo 20, como vimos en la historia de Lucas también, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 20, vemos que le hacen esa pregunta para tratar de acusarle. Fíjense que los mismos judíos tratan de acusar a Jesús haciendo esa misma pregunta, porque sabían que si él violaba esa ley del tributo, ¿verdad? De lo que era el impuesto que se le pagaba a Roma, ellos podían acusarlo ante el emperador romano o ante el gobernador romano y podía ser condenado. Fíjense el capítulo 20, en el versículo 21. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle. O sea, la intención era acusarle porque ellos sabían que el único que los podían condenar a muerte a Jesús era el Imperio Romano. Y aquí, cuando hacen las acusaciones ante Pilato, ellos introducen esto, porque sabían que de esa manera él podía ser acusado. Entonces, y en el versículo 2 continúa diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Él no dice el rey de los judíos, sino que él es el Cristo, un rey. Imagínense decirle al Imperio Romano que Jesús es un rey. Sabemos que Herodes Antipas era el rey que estaba gobernando, vamos a decirlo, parte de Israel, la parte de Galilea para allá, era lo que estaba gobernando. Pero un rey, aunque era judío, tenía que estar autorizado por el Imperio Romano. No es que venían los judíos y escogían su propio rey o elegían un rey, sino que él tenía que ser autorizado por el Imperio Romano. Era designado por el Imperio Romano y tenía que sujetarse, aunque era rey, al Imperio Romano. No podía hacer lo que él quisiera. Entonces, cuando lo acusan a él de ser un rey, era un rey que no era autorizado por el Imperio Romano. Por tanto, son 3 delitos de los cuales podían ser condenados fácilmente Jesús a la muerte. Lo podían condenar. Y la trampa que le estaban poniendo era bueno, era mejor, ¿verdad? Porque la intención de ellos era que Pilato lo condenara. Pero Pilato no le toma en cuenta, o no toma en cuenta 2 de las acusaciones. Ni la sedición, o pervertir a la nación, o decir que no daba tributo al rey. A lo mejor él sabía o se dio cuenta de que era mentira, porque él después interroga a Jesús. Y eso lo vamos a ver en Juan, porque en Juan sí especifica más el interrogatorio que le hace Pilato a Jesús. Y fíjese lo que le pregunta Pilato a Jesús, que es como comienza Mateo en el capítulo 27 y como comienza también Marcos en el capítulo 15, cuando Pilato lo interroga. Es simplemente preguntándole, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? La intención de ellos, de los sacerdotes, de lo que era el concilio, no era decir, él es el rey de los judíos, porque si era rey de los judíos, era nadie, porque simplemente no fue reconocido por Roma. Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Cuando él dice, tú lo dices, Jesús está afirmando que sí es rey de los judíos. Es una afirmación. Pero en Lucas no, en Juan, según Juan, él no contesta de esta manera. Fíjense lo que dice Juan capítulo 18. Un momentico, Juan capítulo 18. En el versículo 28 en adelante. O vamos a leerlo, bueno, sí, del 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, que era donde estaba el gobernador. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, dice, bueno, júzguenlos según vuestra ley. Pero según la ley de ellos, o la ley de Moisés, habían delitos que no necesariamente requerían la muerte, pero ellos querían la muerte y para que alguien muriera tenía que estar autorizado por Roma. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, a ellos no les estaba autorizado a dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, porque los que crucificaban, ¿quiénes eran? No eran los judíos. Los judíos apedreaban a la persona. Cuando agarraban a una mujer sorprendida en adulterio, ella tenía que morir a piedra, apedrada, con autorización de Roma, porque ellos no podían matar a nadie si no estaba autorizado. Pero cuando crucificaban a alguien, no lo hacían los judíos, lo hacían los romanos. Los romanos eran los que crucificaban. ¿Por qué crucificaban a la gente? Porque era un instrumento de tortura, ¿verdad? No solamente de muerte, sino de tortura para dar
testimonio o ejemplo a los demás ciudadanos que vivían en el Imperio Romano de que tenían que obedecer siempre a Roma y ser fieles a Roma, porque si no, podían morir de la misma manera como estaban muriendo eso que él se que estaban viendo. El lugar de la calavera, que donde fue crucificado Jesús, en un lugar alto que se podía ver desde la ciudad, o sea, todo el mundo podía apreciar cuando crucificaban a alguna persona. Y nadie que veía crucificar a alguien quería pasar por eso. Eso era una situación muy terrible para cualquier ser humano. Y Jesús habló, y él sabía de qué muerte iba a morir. En Juan capítulo 3, un momentico, Juan capítulo 3, 3:14, 3:14, dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, ya Jesús sabía que él no iba a ser juzgado o no iba a ser condenado por los judíos, sino que él iba a ser condenado por los romanos, por el Imperio Romano, claro, por los judíos alborotando y buscando testigos falsos y acusaciones falsas para poder condenarlo. Pero él iba a ser condenado por los romanos, porque el que iba a la cruz era porque los romanos eran los que estaban permitiendo esa muerte de esa manera, o era el instrumento que utilizaban los romanos para pagar o para juzgar o condenar a los delincuentes, a los peores delincuentes, a las peores personas que cometen delitos. Entonces ellos dicen que a ellos no les es permitido meter muerte a nadie, y dice que era para que se cumpliese la escritura de que muerte iba a morir. ¿Por qué? Porque Roma era el que lo iba a matar. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Fíjense que ellos no entran al pretorio para no contaminarse, para poder comer la Pascua. Fíjense un dato curioso acá. Jesús comió la Pascua en la noche anterior. Después que él come la Pascua, él se va a Getsemaní. En Getsemaní él ora y después llega y lo capturan y lo llevan a casa de Anás. De casa de Anás lo llevan a casa de Caifás. Y en casa de Caifás es donde hacen el concilio y lo condenan o lo condenan por blasfemia, ¿verdad? Y tenía que morir. Y después lo llevan a Pilato ya de día, ya era la mañana, como dice acá. Fíjese el versículo 28. Llevaron Jesús a casa de Caifás, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjense que ellos no comieron la Pascua la noche del jueves, sino que dejaron comer la Pascua para el otro día. La costumbre de los judíos era comerla en la noche. Ahora, ¿por qué estos hombres, que eran hombres de Dios, que eran los sacerdotes, no comieron la Pascua en la mañana? Una pregunta que se puede hacer uno, ¿verdad? ¿Será que estaban tan interesados en Jesús, en buscar a Jesús, buscar cómo prenderlo por el ofrecimiento que había hecho Judas? Estaban pendientes de todo eso y estaban preparándole el arresto de Jesús, y por eso no comieron la Pascua y lo dejaron para el otro día. Fíjense que no quisieron entrar en la casa de Pilato, para no contaminarse, donde juzgaban a los casos. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo. Fíjese que después Pilato entra al pretorio y Jesús entra también al pretorio, llamó a Jesús. O sea, Jesús y Pilato estaban en el pretorio. Los demás se quedaron afuera. ¿Eres tú el rey de los judíos? Que fue la pregunta que le hizo también en Lucas, en Mateo y en Marcos. La misma pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjese que en este caso Juan no dice, tú lo has dicho, haciendo una afirmación de que sí era el rey de los judíos, sino que eso lo dices tú porque tú crees o porque alguien te lo ha dicho. O sea, ¿tú crees eso? ¿Tú crees o alguien te lo ha dicho? O todo otro te lo ha dicho de mí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, ya lo habían acusado de alborotar al pueblo, de decir que no pagaran el tributo al César, de llamarse rey o hacerse pasar por rey o llamarse rey. Y él todavía le pregunta, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho? Porque aparentemente él no veía aparentemente no, según el relato del mismo Pilato,
Él no veía ningún delito en Jesús, ni siquiera el de ser rey. Respondió Jesús, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Fíjese, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, ¿qué quiere decir eso? Que si es rey. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos o a Roma en este caso también. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, cuando él dice mi reino no es de este mundo, es como diciendo yo no tengo nada que ver con el César, ni contigo, ni con el imperio. Yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Yo no vine a acabar con el imperio romano. Yo no vine a hacer una sedición para entrar en una guerra contra Roma. Esa no fue la intención de Jesús en ningún momento. Le dijo entonces Pilato, luego, eres tu rey. O sea, entonces si eres rey. Respondiendo Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces él dice, yo para esto he venido, para esto he nacido, para esto he venido al mundo y para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Pero sí es rey, o sea, sí era rey, solamente que no era un rey material, sino un rey espiritual. Pero él vino a dar testimonio de la verdad. Y dice, todo aquel, dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Quién es de la verdad? ¿Quién es el que oye la voz de Jesús? ¿Quiénes son esos que oyen la voz de Dios porque son de la verdad? La verdad es lo contrario de la mentira. El padre de mentira, sabemos quién es, ¿verdad? Como dice, le decía ahí mismo, aquí mismo en el Evangelio de Juan. El padre de mentira era Satanás. Y él dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y quiénes son los de la verdad? Todos aquellos que quieren realmente conocer la verdad. Todos aquellos que pueden y desean conocer la verdad. Jesús cuando entra a Jerusalén, él es seguido por muchas personas. Él hace su entrada triunfal a Jerusalén y una multitud de personas lo estaban siguiendo. Hay personas que querían saber y creían en Jesús, creían que él era el Mesías realmente. Por las señales, por los prodigios, por todo lo que él hacía, entendían quién era él. Y él dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿Y por qué testimonio? Un testimonio tiene que ser un testigo presencial de algo, ¿verdad? Cuando yo doy testimonio de algo es porque soy testigo presencial de algo. Y él es testigo presencial de la verdad. Yo dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Según lo que nos cuenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Esto lo sabemos, ¿verdad? El Evangelio. Exacto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces la verdad es algo que se obedece. Y ellos purificaron su alma cuando obedecieron a la verdad. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Cómo obedecieron ellos a la verdad? Siendo renacidos. ¿Cómo renacieron? Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces ellos tuvieron un nuevo nacimiento, pero no un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, un nacimiento incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces la palabra que me hace a mí renacer del espíritu, espiritualmente, de un nacimiento incorruptible, es la que me es anunciada por medio del Evangelio. O sea que la verdad que purifica mi alma es el Evangelio, lo que dice el apóstol Pedro, es lo que sacamos como conclusión. Entonces Jesús vino a dar testimonio de la verdad.
¿Y qué es el Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino al mundo a morir por nosotros, como dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Cristo vino a morir por nosotros, perdón, 1 Corintios capítulo 15 en adelante. Dice que Cristo vino a morir por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, y muchas personas lo vieron resucitado, ¿verdad? Hasta 500 hermanos a la vez. Y cuando nosotros somos bautizados, simplemente estamos obedeciendo el Evangelio, porque morimos con Cristo, somos sepultados juntamente con Él y resucitamos a una vida nueva. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Entonces, Pilato, después que él le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y es la pregunta que todo el mundo se debería hacer, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad que me puede limpiar de los pecados? Como decía allá en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino al Barrabás, y Barrabás era ladrón. Aunque aquí aquí el apóstol Juan dice que Barrabás era ladrón, pero Lucas habla de que él había hecho una sedición y había asesinado a un hombre, o él y un Sí. grupito de ellos, pues. Era lo que habían dicho. Vamos un momentico otra vez al capítulo 23 de Lucas, Era sedicioso. versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, ellos porfiaban, o sea, ellos querían, insistían en que él tenía que condenarlo. Alborota al pueblo, fíjese, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, o sea, alborota al pueblo desde Galilea hasta acá, hasta Jerusalén, hasta Judea, en todas partes. O sea, era la manera como ellos tenían de poder tratar de acusarlo falsamente, porque ciertamente él alborotaba, pero no lo alborotaba para mal, porque la intención de ellos es que ese alboroto no fuera para enseñarles a amar al prójimo, amar a tus enemigos, poner la otra mejilla cuando te golpean una mejilla, ir una carga, una milla más cuando te obligan a ir una milla, o sea, ir 2 millas. O sea, cosas que para el hombre es difícil de entender y difícil de practicar, pero era lo que enseñaba Jesús, y eso alborotaba al pueblo porque iba en contra de lo que el pueblo entendía. Cuando Moisés decía que ojo por ojo y diente por diente, Jesús decía que no, que ya no era así, sino que el que te pida, dale, que quiera quitarte la túnica, dale también la capa. O sea, no, o sea, al amar a los enemigos, pues eso es lo que enseñaba Jesús, y eso va en contra de nuestros propios lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros practicamos en el mundo. Y eso revolucionaba el mundo, eso hacía que el mundo se alborotara. Y él alborotó a muchas personas de esa manera. El mismo apóstol Pablo, en Hechos, habla de que él alborotaba al mundo, ¿verdad? El mundo conocido en ese momento. Pero cuando él nombra Galilea, Pilato tiene una idea. Pilato no quería condenar a Jesús. Pilato no veía delito en Jesús. Pero él necesitaba que la paz de Judea, la paz de esa región que gobernaba, fuera efectiva, o sea, hubiera paz, que la gente no tuviera ningún tipo de alboroto, no se formaran alborotos. Y él necesitaba que eso sucediera de esa manera, que fuera así, que no hubieran alborotos, que la gente siguiera sujetándose al imperio romano y no hubiera ningún tipo de sediciones. Él no quería que la multitud se dividiera entre matar a Jesús o no matarlo. Él quería que hubiera paz, simplemente. Él quería que gobernar en paz, que no hubiera ningún tipo de problemas dentro de la región. Y él lo que buscaba era eso. Más adelante vamos a ver lo que pasó con Herodes. No sé si ya son las 58. No sé si quieren hacer comentarios o podemos continuar.
¿Preguntas, comentarios? Ujú. Ok, hermano, vemos aquí que era tanto el afán y la premura que tenían estos en condenar al Señor que hasta habían retrasado la Pascua y se la ingeniaron porque, como usted lo acaba de decir, nombraron, ellos no podían decidir matarlo por ellos mismos, pero entonces lo acusaron a él de dos delitos contra el Estado romano. Uno, no pagar impuestos y el otro, nombrarse rey. Con esos dos delitos no se salvaba nadie de la crucifixión. Exactamente, eso es correcto. Por eso es que lo acusaban, porque ellos querían que él fuera. Y fíjense que cuando él pregunta, ¿y qué haré con este? Dice, crucifíquenlo, porque eso es lo que hacía Roma. Pero ellos sabían que había otro preso con un cargo de sedición, que eso sí es un delito contra el Estado porque es un levantamiento para, sedición es el levantamiento para, con finalidad de derrocar un gobierno. Y sabían ya de antemano, por eso dice en el 18, allá en el 23-18, dice, más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás, porque ellos sabían que Barrabás era el que iba a ser crucificado. Exactamente. Agustín, yo, Dígame. yo tengo una pregunta y así completar mi estudio. Voy a aprovechar. En Juan 18 hay algo que yo tengo una duda y ya que estamos en el tema, yo quiero preguntar porque no lo tengo, no he conseguido el texto o algo que se asemeje. Por ejemplo, cuando dice el 31 y Pilato tomándole a vosotros para juzgarle según vuestra ley y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ese es el primer texto que, que, bueno, obviamente no matarás, quizá puedo buscarlo allí o sería otro texto. El otro texto que estoy pensando, el 32 que es la otra pregunta, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, eso únicamente lo puedo relacionar con los dichos en el Nuevo Testamento de que él dijo que iba, que tenía que ir a Jerusalén, que lo dijo 3 veces, lo hemos estudiado en Lucas contigo, que repitió 3 veces el mismo argumento, tengo que ir a Jerusalén a morir, a ser escarnecido, golpeado, o se refiere a los profetas, o todo es válido, esa es la pregunta. Perdón, como repite, no capté. El verso 31 de Juan 18 dice, Ajá. dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces la pregunta es que si se refiere a no matarás como eso de que ellos dicen no está permitido dar muerte a nadie, o sea, no matarás. Me imagino, ese era, o hay otro texto que ellos están pensando que no No, era no, ese. no era permitido por Dios. Por Dios, ciertamente los 10 mandamientos decían no matarás, Ya. pero Dios también mandó en la ley a matar, o sea, matar personas según el delito que cometieran. O sea, Según por lo menos la mujer sorprendida en adulterio junto con el marido tenía que morir, o sea, junto con el hombre tenían que morir los dos. Pero lo que pasa es que ellos en ese momento eran una nación independiente. Israel no era una nación independiente, los judeos no eran una nación independiente, ellos estaban sujetos a Roma. Entonces ellos tenían que sujetarse no solamente a su ley, no solamente a la ley de Moisés, sino que tenían que sujetarse a la ley de Roma, a la ley romana. Y según la ley romana, porque él mismo dice acá, ellos mismos dicen acá, a ellos no se les permite matar a nadie. O sea, entonces por eso lo llevan acá, porque si no fuera así, ellos una vez hubieran matado a Jesús, apedreado, no sé, vamos, lo hubieran apedreado por blasfemia. Pero como no le permitían matarlo, ellos lo llevan a Pilato precisamente para que sea Pilato el que lo condene. No porque ellos querían que él muriera en una cruz, me imagino. Porque ellos Sí. podían haber apedreado a Jesús en ese momento que según ellos él había blasfemado. Todo el mundo iba a agarrar piedra y todo el mundo iba a caer, así como que pasó con Esteban allá en Hechos, ¿verdad? Sí, Que empezó y lo apedrearon. ¿Me dejan meter mi cucharita? sí. Métalo, hermano, Y tengo métalo, otra métalo. pregunta más y así ayuda a Roberto también y todo. Para que se cumpla la escritura, verso 32 del capítulo 18.
para que se cumpla la escritura que fue dicha para entender de qué muerte iba a morir. Y como estudiamos ayer, capítulo 3 de Nicodemo, yo consigo la respuesta en el 14, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces, entender de qué muerte iba a morir, muerte de cruz, es lo que más o menos, sí, Exactamente. hermano, sí, hermano. Claro, porque los romanos siempre mataban con una cruz. Era lo normal. Diga, hermano Roberto. Ok, de acuerdo con todos, o sea que la muerte que él tenía que sufrir en apariencia era por condenación por delito, que era permitido tanto en la ley judía como en la ley romana. Pero la ley romana tenía que cumplir con ellos, tenía que tener la aprobación de la ley romana porque ellos eran colonia de Roma, ¿verdad? Estaban bajo el gobierno de Roma. Lo que sí quiero que entendamos es que desde Juan capítulo 11 hay una conspiración, ¿verdad? Del 11:45 en adelante, en donde Caifás y Anás, entonces se toma la decisión de matarle. Y es una conspiración, o sea, no es realmente conforme a la verdad, sino conforme a una mentira, una conspiración. Y cuando preguntaba Agustín por qué no habían comido la Pascua, ya era de mañana el día siguiente, ¿verdad? Bueno, era el mismo día, pero no lo habían comido. Acuérdense que cuando conspiraron los judíos para matar a Pablo, dijeron que no probarían comida, ¿se acuerdan? Hasta que lo Ah, sí, sí. mataran. Sí. Eso está en el capítulo 23 del libro de los Hechos, ¿verdad? Este, versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo, ¿no? Aparentemente esa era una forma de conspirar. Me gusta la palabra porque es ponerse de acuerdo, pero en forma ilegal, en forma que no es correcta, ¿no? Eso simplemente, quizás sea muy lejano, pero es una forma de entender lo que estaba pasando con esta gente, ¿verdad? Que estaban, eso demuestra que están determinados a hacerlo. Están comprados. Que tiene que ver también con el ayuno. Muchas veces la gente, el ejército, o sea, el pueblo de Israel, antes de entrar a una batalla, en vez de comer y hacerse más fuertes, ayunaban, ayunaban, ¿verdad? En los tiempos de David y de Jonatán, ustedes lo pueden leer ahí en 1 Samuel, ¿verdad? Los de Jonatán ayunaban antes de pelear. O sea, qué interesante, ¿no? También con Josafat, ¿verdad? Cuando iba a pelear contra, claro que la batalla no era de ellos, era de Dios. Pero el hecho de que la gente se pusiera de acuerdo para lograr algo y que Para ayunaran para pelear. poder lograr eso es lo que estamos hablando aquí. Claro que eso, ante los ojos de Dios, Dios sabe exactamente lo que está pasando y es lo que estamos viendo aquí, no sé, porque el pastel está descubierto, ¿verdad? No sé si eso les ayuda o no les ayuda. Sí, gracias, hermanito. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios que hacer? ¿Aportaciones? ¿Aclaraciones? Son las 5 o las 17. Así es. Bueno, hermanitos, algo más que añadir, Agustín Afonso. Hermanito Robert Palomares, ¿quiere comentar? No sé si mi hermano Robert Palomares. Saludos, bendiciones, un abracito. Ok. Bueno, nos queda todavía cuando Jesús es llevado a la presencia de Herodes. Herodes sabíamos que era el rey, Herodes Antipas. Antipas, ¿no? Sí, Antipas. Antipas. Era el hijo del rey, Sí, de Herodes el Grande. hermano, Antipas. Eh, Diga, Agustín, que Roberto Palomares, sí, hermanito, dígame usted. hasta que me había enredado un poquito aquí, no, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Creo que había otro motivo también que no se puede dejar pasar también, que se iba a celebrar la Pascua en ese momento y según la ley judía no podía haber sacrificio en ese momento, o sea, yo no podía matar a nadie en ese momento tampoco. Es otro que acotar ahí. Sí. Gracias, hermano. Y me hiciste acordar, Roberto, también de que estaba ahí como ley que aquellos que estuvieran inmundos por causa de muerto
preguntaron a Moisés que si podían participar y dijeron, bueno, en el segundo mes. Entonces, bueno, también era un motivo, ¿no? De no ensuciar. Hermana Marlene Goncalves. Hola, hola, hola. Eran tres delitos, ¿no? Que lo estaban acusando Jesús. Ujú. Y otros más, eso es lo que se menciona. Bueno, pero los que nombran ahí creo que eran tres, ¿no? Eran solamente tres. Sí, sí. Ah, ok, era eso, que tenía esa duda, porque me parece que escuché, pero por un momento me perdí. Gracias. Ahora, Sí, tres delitos y una sola Que sentencia a era la, muerte. Ahí no hubo, la sedición, el hacerse rey y porque estaba dar tributo al César. alborotando al pueblo, ¿no? ¿No era no, eso? no dar, prohíbe dar tributo a César, el versículo 2. Ah, no, atributo al 3, es esa fue. Esa, me confundí en eso, sí. Y Era eso, hacerse a sí gracias. mismo Tenía rey. Sí, ahí, eso, perfecto. Gracias. Ahora, manita. hermana Marlene. Bueno, entonces continuamos la próxima clase con Herodes. Herodes estaba de visita en Jerusalén. Se dice que estaba en Jerusalén por causa de la Pascua, precisamente. Era judío, Ah, pero no hay mención de eso en la Biblia. Pero, y que Herodes y Pilato estaban enemistados y ese día se convirtieron en amigos. Los convirtieron. La muerte del Señor los convirtió en amigos. sí, Se fue volvieron a tener amistad pacificador. otra vez. Sí. Claro, a veces los malos por una razón, o sea, porque tienen un mismo propósito, a lo mejor se convierten en amigos. Fíjate, Sí. el Pilato manda a Jesús a Herodes para quitarse ese problema de encima. Porque si lo condenaba tenía un problema y si no lo condenaba también tenía un problema. Entonces él quería que fuera Herodes el que lo condenara. ¿Y que hizo Herodes? Lo devolvió a Pilato otra vez. Y Pilato tuvo que aceptar lo que el pueblo decía, el sumo sacerdote y los ancianos, los principales y toda esa gente que componía eh, lo que era el Sanedrín o el tribunal religioso de la época. Amén. Bueno, entonces, nada más que añadir, Agustín. No, por ahora no. Bueno, Muy bien. Pilato y, hermano, disculpe, Sí. Pilato y Herodes tampoco tendrían muy buena relación porque Pilato sucesó, o sea, fue quitado el hermano de Herodes, un hermanastro que tenía, por decir así, y pues Felipe. obviamente como sucesión a un familiar de él no iban a tener una buena relación. En ese tiempo también Pilato tenía mucho conflicto también con el pueblo judío porque había quitado ciertos recursos financieros de ellos y había hecho un acueducto. Y él tenía mucho problema, y también tenía temor de algunas decisiones porque sabía que también a nivel de gobernantes de ellos también podían cambiarlo. O sea, era rudo la decisión también. Gracias, hermano. Sí. Amén. Gracias, ¿Alguien hermanito. más? Bueno, hermanito, entonces voy a parar aquí la grabación. Le pido a mi hermanito